Bueno, hoy entramos en nuestra tercera semana de interrupciones divinas y de nuevo, como dijo Zach, servimos a un Dios real y vivo que a veces no está en nuestro horario. Qué sorpresa, ¿verdad? Porque Dios tiene un horario divino y realmente depende de nosotros estar en sintonía con Él, en sintonía con su palabra, pero también darnos cuenta de que los planes que hacemos solo son para la voluntad de Dios si Él lo quiere. Y así hemos estado hablando de diferentes interrupciones. La semana pasada hablamos de interrupciones dolorosas. Si se lo perdieron, les recomiendo que la escuchen de nuevo. Esta semana vamos a seguir avanzando. Hablaremos de la oración y de las interrupciones que invitan a la oración. ¿Qué es una interrupción para la oración? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, muchas veces no oramos porque pensamos que interrumpe nuestro día, que ya de por sí está muy ocupado, pero quiero que sepan que muchos de nosotros, tal vez todos, caemos en ese error. Uno de los mayores peligros, uno de los mayores errores que cometemos es vivir una vida sin oración. Y hoy vamos a hablar de interrupciones por la oración. Hace años, hablando de interrupciones, me estaba preparando para irme de vacaciones y bueno, estábamos viviendo en su antigua casa aquí en Kenosha. Allison y los niños ya se habían ido a Michigan. Allí vivían sus padres, ahora viven aquí en Kenosha. Así que ella se adelantó un par de días mientras yo podía empacar, preparar la casa y también hacer algunas otras cosas del ministerio que necesitaba terminar antes de irme de vacaciones. Así que se adelantaron y mientras me preparaba para irme, mientras empacaba todas mis pertenencias preparándome para irme de vacaciones, oigo que tocan la puerta. Ahora, cuando oyes que llaman a la puerta, eso es bastante raro hoy en día, ¿verdad? Porque todo el mundo te manda un mensaje de texto o un correo electrónico y te llama y te avisa que va a venir. Y normalmente si oyes que llaman a la puerta, ¿qué crees que es? ¿Es un intruso? ¿O alguna vez has oído que si entras en los grupos vecinales de Facebook, si alguien llama a la puerta de alguien es como que hay un gran escándalo vecinal? ¿Quién fue el que llamó a mi puerta? Llevaba un chaleco amarillo, pensé solo un trabajador, pero bueno, ya no estamos acostumbrados a esto, así que pensamos que alguien está robando, pero no, solo alguien llama a la puerta y dije, ok, yo estaba en la misma situación, alguien llama a mi puerta y pensé, ¿quién es este que no avisa? ¿Quién llama a mi puerta? Entonces abrí pensando que sería un vendedor, alguien que intentaba vender y pues era Peter, un amigo mío de la universidad. No lo había visto en años. Peter está con sus dos hijos y le pregunté, Peter, ¿qué haces aquí? Y me di cuenta de que estaba con sus dos hijos, pero lo que noté de inmediato fue que no estaba con su esposa. Y le dije, Peter, ¿qué pasa? Y no parecía muy contento de verme. Y se notaba que parecía que había visto un fantasma y me dijo, necesito ayuda. Y esperando lo peor, lo hice pasar a mi casa y le dije, oye, ¿qué pasó? Su esposa tuvo una especie de episodio mientras conducía y estaban a 2 estados de distancia. Bueno, estaban conduciendo y de alguna manera algo pasó en su mente y se congeló y siguió conduciendo y terminó conduciendo hasta donde terminan las carreteras y justo ahí al lago de Michigan. Entonces ella no sabía dónde estaba desorientada y la encontraron aquí en la zona de Kenosha. Entonces llamaron a su marido y le dijeron, Peter, hemos encontrado a tu esposa cerca de Kenosha. Y él dijo, ¿qué? Entonces recordó que yo vivía en Kenosha y me miró y sin previo aviso llamó a mi puerta y dijo, necesito tu ayuda. Ahora, claro, esto podría haber llegado en el peor momento, pero ¿qué se le va a hacer? No iba a dejar plantado un viejo amigo y entonces me di cuenta, bueno, estoy a minutos de irme de casa, pero este es el trato. ¿Qué ayuda necesitas? Dice, necesito un lugar donde quedarme hasta que lo resuelvan. La tienen ahí en un hospital, la tienen resolviendo las cosas, entonces, y le dije, mi casa es tu casa, tus hijos pueden dormir aquí, pueden quedarse aquí, pueden comer la comida, esta es tu casa. Y bueno, él se quedó allí unos días hasta que descubrieron qué estaba pasando y consiguieron la medicación adecuada y hoy llevan una vida muy sana. Pero al recordar eso pensé, wow, qué interrupción tan interesante. Nunca planeamos esas cosas y nunca llegan en un momento en que tengas un margen. Pero sabes que alguien quiere que llames a esa puerta hoy. ¿Alguna vez has llamado a la puerta a alguien cuando necesitas ayuda? ¿Alguna vez has llamado y dicho, oye, necesito ayuda? Y bueno,
Mi amigo Peter hizo lo correcto, estaba desesperado, se dio cuenta de que yo no soy esto, y Peter era la persona más organizada que conozco. Entonces, que él fuera improvisado, supe que algo andaba mal. Pero la cosa es esta, hizo lo correcto, fue alguien que podía darle ayuda. Y ya sea que hayas llamado a la puerta de alguien o no, tenemos una invitación esta mañana. Esta mañana tenemos una invitación a llamar a la puerta de alguien que está constantemente dispuesto a ayudarnos, guiarnos y mostrarnos su voluntad. Y ese es el Señor Dios Todopoderoso y Él quiere que llamemos a nuestra puerta. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá la puerta. Esta es una hermosa promesa. Es algo que deberías escribir, pegar en tu refrigerador y tal vez incluso enmarcar. Pero el problema con este versículo no es el versículo en sí, sino cómo la gente lo ha interpretado a lo largo de los años. De hecho, muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad predican este versículo y dicen, pedid y se os dará, buscad y ya hallaréis, llama y se abrirá, y todo aquel que pide recibirá. Y la gente piensa, muy bien, puedo pedir lo que quiera porque Dios es mi genio. No, eso no es el sentido de interpretar este versículo. Este no es pedirle a Dios y Él te dará lo que quieras. Eso nos hace amos de Dios. Pero Jesús es el Señor, nosotros no somos el Señor. ¿Y qué significa esto? Significa algo mucho mejor que obtener lo que quieras. Es algo mucho mejor. Y significa que cuando llames, el Señor te abrirá la puerta para que lo conozcas. Y como ven, en el mundo antiguo, sé que en la versión Reina Valera menciona la palabra puerta y podría ser portón. La gente solía llamar a la puerta de la ciudad con la esperanza de encontrar seguridad dentro. Y Dios nos invita personalmente cuando llamamos. Él nos abre para que podamos estar en su presencia, ante su trono, que Él puede escuchar nuestras súplicas y que podemos seguir sus caminos. ¿Y sabías que cada vez que llamas, Él va a abrir? Lo que significa que la oración es el mayor privilegio que podamos tener en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a ser interrumpidos por la oración? Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Hoy. Sé que son solo un poco más de las 9, pero has hablado con Dios hoy. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de calidad e interrumpido con Dios? Donde simplemente pasaste tiempo contigo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras rutinas regulares y oraras al Señor? Para muchos, la oración es sin duda difícil. Se percibe como una interrupción en una agenda ya ocupada. Tenemos la intención, tal vez incluso como seguidores de Cristo, de orar y hablar con Dios, pero luego al apoyar la cabeza en la almohada te das cuenta de que nunca lo hice y empiezas a orar y te quedas dormido y no has tenido ese tiempo de calidad. Como resultado, muchos seguidores de Cristo hoy en día mantienen una relación en la que saben cosas sobre Dios, pero en la práctica no son diferentes de quienes no lo conocen, porque no oramos. Y mira, no estás demasiado ocupado para orar. No estás perdiendo el tiempo orando. De hecho, estás perdiendo el tiempo al no orar, porque una interrupción para orar nunca es tiempo perdido. No importa lo ocupado que estés en el trabajo, no importa lo que esté pasando en el caos de lo que está pasando en casa. Tal vez estés tratando de criar a varios hijos y ellos son un caos. O lo inesperado que sucede en tu día, las listas de proyectos. Y te diré, cada vez que me pongo a orar, inmediatamente pienso que es una táctica de Satanás. Empiezo a pensar en todo lo que aún no he hecho, en cosas que he pospuesto durante años y que de repente se vuelven urgentes. No estamos demasiado ocupados para orar. No perdemos el tiempo orando. De hecho, diría que perdemos el tiempo al no orar. Una pausa para orar nunca es tiempo perdido.
Y hoy vamos a analizar 3 aspectos esenciales para una vida de oración constante. Hablaremos del ritmo, de la importancia de reenfocarse y finalmente de la liberación. Así que hablemos de la primera. La oración nos aleja del ruido de la vida. La oración te aleja del bullicio de la vida, así que antes de adentrarnos en el texto quiero definir la oración. La oración es simplemente esto, comunicación personal con Dios. La oración se ha interpretado de tantas maneras diferentes, dependiendo de dónde te hayas criado o de tu trasfondo religioso, que mucha gente cree que no sabe cómo orar a Dios. Tal vez seas como cuando creciste memorizando oraciones de ciertos santos, o quizás provenías de un entorno religioso donde sentías que cada palabra debía ser perfecta. La oración no es una actuación, es comunicación. Esto significa que si tienes una relación con Jesús, si has depositado tu fe y confianza solo en Él, no solo tienes acceso directo a Dios, sino que la oración es simplemente hablar con Él, es comunicarte con Dios. Nuestro Dios es personal y desea conectarte contigo y quiere que tú te conectes con Él personalmente. Así como puedes hablar con tus amigos, tus padres, tus hermanos, tu pareja, con cualquier persona en tu vida diaria, puedes hablar con Dios de la misma manera. El Dios que creó los cielos y la tierra, por su palabra, la creación se hizo realidad. Por su palabra, Él puede mover montañas. Por su palabra puede curar la enfermedad que los médicos dicen que no tiene cura. Por su palabra, Él volverá. Con Él es con quien hablamos a diario. Pero a diferencia de los demás, no solo hablas con Dios. Le estás orando, creí que habías dicho que la oración es comunicarse con Dios. Y sí, pero es un tipo particular de comunicación. Verás, no puedes orarme, no deberías, si estás en casa orándome, no me oras. Puedes hablar conmigo en la iglesia, puedes enviarme un mensaje o un correo, pero no puedes orarme. Eso sería un sacrilegio. Además, no es muy efectivo. No puedo oírte, no puedes orarle a María ni a ningún otro santo. Sé que esto puede resultarte delicado porque más de la mitad de nuestra congregación creció de esa manera. Pero escuchen, somos cristianos bíblicos y si la Biblia no lo dice, de hecho no los prohíbe, no importa cuál haya sido nuestra tradición en el pasado, si nuestra tradición no concuerda con las escrituras, no la vamos a acordar. Así que podemos honrar a una persona, podemos honrar a María por haber criado a Jesús y por haberlo seguido en su vida terrenal. De hecho, sabemos que en el Evangelio de Lucas, María probablemente fue una de las fuentes que lo honran. Pero no vamos a adorarla, ni orarle, ni a ningún santo, ni a nadie que haya fallecido. Si has perdido a un ser querido, quieres hablar con él, de hecho a veces lo intentas, pero es como, no te puedo oír, no le oras a nadie más que a Dios. La oración te permite hablar con Dios cuando te escucha, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es lo que hace única nuestra comunicación, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y repito, si quieres hablar conmigo, no será en ningún sitio, no será en ningún momento. Solo Dios tiene esa posición. Por eso la oración es comunicación con Dios, pero solo oramos a Dios porque es el único con quien podemos hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier hora, porque solo Él es Dios. Por lo tanto, podemos orar sin cesar. Esto significa que puedes mantener una conversación constante con Dios, ya sea mental o verbalmente, mientras conduces o cuando piensas en situaciones que te revuelven el estómago. Literalmente puedes orar sin cesar. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero también, aunque podemos orar sin parar en cualquier momento, manteniendo una mentalidad de oración, necesitamos momentos de oración concentrada, donde podamos alejarnos de las distracciones. Así que la oración está reservada únicamente a Dios. Cualquier otra cosa, cualquier oración a cualquier otro ser es idolatría. Ahora, cuando nos dirigimos a nuestro Dios Trino,
recordemos que no hablamos al vacío, hablamos con el Dios del universo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y se regocija al escuchar a sus hijos. Él se deleita en escucharnos y guiarnos a través del recuerdo de su palabra y permitirnos participar en lo que Él está haciendo. Pero tenemos que encontrar los ritmos correctos. Así que echemos un vistazo a Lucas 5:12. Vamos a echar un vistazo a la vida de Jesús y cómo oraba. Lucas 5:12. Mientras estaba en una de las ciudades, había allí un hombre que tenía lepra por todo el cuerpo. Vio a Jesús caer rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, Jesús le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. E inmediatamente la lepra desapareció. Luego le ordenó que no se le contara a nadie, pero ve y preséntate al sacerdote y le ofrece lo que Moisés mandó para tu limpieza como testimonio para ellos. Pero la noticia sobre él se extendió aún más y grandes multitudes se reunían para escucharlo y ser sanados de sus enfermedades. Sin embargo, a menudo se retiraba a lugares desiertos y oraba. Jesús solía alejarse del bullicio retirándose a la oración. Encontró el ritmo adecuado, la oración lo apartaba del ruido, así como nos aparta a nosotros del ruido, ese ruido que nos distrae y nos hace apartar de la vista de Jesús. Bueno, Jesús se alejó del ruido retirándose a orar. Ahora hay algo que todos debemos considerar. Si Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre, plenamente Dios, plenamente humano, que es perfecto, el Salvador del mundo, si Jesús necesitaba retirarse a orar, ¿cómo es que nosotros no necesitamos orar entonces? Si Jesús oró, nosotros necesitamos orar. Y si estamos orando, ¿cómo podemos pensar que deberíamos orar menos que Jesús? Si Jesús es perfecto, les voy a decir a nosotros, imperfectos, que necesitamos redoblar nuestros refuerzos. Necesitamos ser intencionales y Jesús a menudo se retiraba a un lugar tranquilo a orar. Ahora vamos a analizar este pasaje en un momento. Pero la razón por la que escucho es que muchas personas no tienen un ritmo de oración se debe a varias razones y quiero abordarlas directamente. Estas son algunas de las razones con las que yo también lucho. Todos somos seres humanos y a Satanás le encanta distraernos. Nuestras circunstancias tienden a distraernos. Algunos simplemente estamos programados para distraernos muy fácilmente. He encontrado muy pocas personas a las que les resulta fácil orar, porque algunas ven a Dios como inaccesible. Tal vez creciste teniendo que acudir a un sacerdote o crees que Dios jamás querría hablar contigo, o que la oración es solo para quienes saben orar, o usan palabras elocuentes. Nuestro Dios es accesible. Tal vez creciste teniendo que acudir a un sacerdote. Y solo es depositar tu fe y confianza en Jesús. Él es fiel y Él nos escucha. A algunos de nosotros nos resulta difícil orar porque tal vez crees que Dios sí responde oraciones, solo que no tus oraciones. ¿Te ha pasado esto antes? He escuchado a gente decir: oye, si Dios te respondió, puedes orar también por mí. Oye, puedes orar, sí, ¿qué te parece? ¿Harías eso por mí? Porque sé que cuando tú oras, cosas pueden pasar. Y hemos hecho esas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que si bien podemos pedir a la gente que se una a nosotros en oración, debemos recordar que la persona a la que se la pedimos no es especial ni poderosa por el simple hecho de orar. El poder no reside en la persona que ora. Todos tenemos, si eres hijo o hija del Rey, si depositas tu fe y confías en Jesús, todos tenemos el mismo acceso al mismo Dios que es poderoso. Lo que significa que Él ama a sus hijos por igual. Sí, dile a esa persona que ore, tal vez parezca que tiene oraciones poderosas porque están en un buen ritmo. Bueno, tú también puedes entrar en ese buen ritmo, así que no te subestimes. Y me apasiona este tema porque hay personas que nunca tienen una vida de oración dinámica porque piensan que es para otros y que Dios los ignora. Él no te ignora, empieza a orar. Tal vez no sepas cómo empezar o qué decir.
La oración no es una actuación. Simplemente empieza a hablar. Tal vez estás distraído. Ahí es donde yo llego por circunstancias. Hablaremos de distracciones. Sé que hemos hecho esto las últimas semanas, pero esto es un sermón sobre interrupciones. Piensas que estás muy ocupado y en sí una persona promedio se queja al menos unas 30 veces al día. Entonces, si ese es el caso, hagamos al menos microoraciones 30 veces al día. Una persona promedio pasa 42 horas al año atrapada en el tráfico. Por suerte, ese no es mi caso, pero he tenido trabajos en los que he tenido que conducir durante más de una hora. 42 horas atascado en el tráfico, la persona promedio pasa 52 minutos al día charlando, de los cuales muchos son chismes. Según esta investigación, la persona promedio usa el teléfono 5 horas al día. Creo que ahora es un poco más. El tiempo promedio que un esposo habla con su esposa es de 40 minutos al día. El tiempo promedio que un padre habla con sus hijos es 44 minutos al día. Probablemente deberías ver los 4 minutos para tu cónyuge. Y al menos más. En 40 minutos también es un poco patético. En fin, el tiempo promedio que un cristiano pasa en oración de 3 a 15 minutos al día. Y si cambiáramos las tornas, y si oráramos más de lo que nos quejamos, y si cuando estamos atascados en el tráfico empezamos a hablar con Jesús, algunos pensamos más tiempo escuchando podcasts, programas de radio, programas deportivos o lo que sea, que hablando con Dios. Y queremos saber por qué nuestras creencias teológicas se están desviando un poco. Se trata de pasar tiempo con el Señor Dios Todopoderoso, de que recuerden las escrituras que leemos. ¿Qué pasaría si compartieras el Evangelio en lugar de chismes? ¿Qué pasaría si tus oraciones se elevaron por encima del ruido de las urgencias de tu vida? Necesitamos el ruido. La oración nos aleja del ruido. Hablemos del ruido de las urgencias. Entonces, casi todos los días suceden cosas urgentes, ¿no? Bueno, creemos que son urgentes. Lucas 5:12, mientras estaba en uno de los pueblos, un hombre que estaba allí tenía lepra para todo el cuerpo. Y es interesante, Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas el médico. Vio a Jesús caer rostro en tierra y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Lucas vio esto, él es un médico real. Y esa lepra por todo su cuerpo significa que está agregando algo que los otros evangelios no detallaron. No está dando el detalle de que tenía etapas avanzadas de lepra. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, sí, se limpió. Inmediatamente la lepra desapareció. Así pues vemos de nuevo un hombre cubierto de lepra. En tiempos bíblicos la lepra era un término genérico para cualquier enfermedad que afectara la piel. Hoy en día, sin embargo, se clasifica mejor como una enfermedad del sistema nervioso. Sus síntomas comienzan en la piel y se extienden al sistema nervioso periférico. Los pacientes con lepra experimentan desfiguración de la piel y los huesos, torsión de las extremidades y curvatura de los dedos, formando una característica mano-engar. Esto se debía a que la lepra era contagiosa y se creía que lo era más de lo que realmente era. Y la visión de la desfiguración aterrorizaba a muchos. Los leprosos eran confinados a las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el relato de Lucas se nos dice que Jesús viajaba y no evitaba a los más desfavorecidos. Un hombre con lepra avanzaba, se acercó a él, vio a Jesús y cayó de rostro tras. Cuando en la escritura se describe el acto de postrarse, vemos que esto se repite incluso hoy en día en lugares como Europa del Este, donde los mendigos se encuentran en las calles. Es la forma más baja de humildad en la sociedad, y esto es lo que vemos hacer al leproso, cayendo rostro en tierra en señal de humildad, y comenzó a comunicarse con Jesús, comenzó a hablar directamente a Jesús. Y vemos primero su petición, Señor, si estás dispuesto, y algo que debemos entender cuando oramos y hablamos con Dios, es que Dios no tiene la obligación de hacer todo lo que le pedimos. No tenemos derecho a nada, y sin embargo, Dios nos concede su gracia diaria. Así que, Señor, si estás dispuesto, Señor, el hombre lleno de lepra no le exigió nada a Dios. Sabía que Jesús tenía el control, que no le debía nada, sino que cuando Dios responde a nuestras oraciones es por su gracia. Y esto es precisamente la mentalidad y el enfoque que debemos tener en nuestras oraciones.
recordándonos a nosotros mismos: Dios, tú puedes hacerlo, pero tú tienes el control y descansar en ti, sin importar el resultado. Y así vemos que tenía la posición del Señor: si estás dispuesto. En segundo lugar, esto es realmente fundamental: tú puedes limpiarme. Esto es una demostración, una declaración de fe. Esto es no sé si podrías hacerlo. He oído que eres capaz de hacerlo. Él demostró humildad poniéndose en una posición humilde diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando vamos ante Dios, es una posición de humildad porque demostramos que no tenemos el control. Demostramos que necesitamos la ayuda del Señor y le demostramos a Dios que puedes hacer lo que sea que te propongas. Pero les pido que, si estás dispuesto, completen la frase. El hombre con lepra demostró una profunda fe en Dios. El Señor comenzó a actuar. Podría haber habido muchas razones por las que el hombre con mucha lepra no corrió a Jesús. Creo que el simple hecho de que corriera hacia Jesús es extraordinario. Por eso está en las Escrituras. Muchas veces los leprosos habrían mirado a Jesús y, como si miraran algo parecido, habrían aceptado la identidad de que la cultura les había dado, la de los marginados sin valor. Imagínense a este leproso. Su cabeza estaba llena del ruido de lo que el mundo decía sobre quién era. Era inaccesible. Era rechazado. Estaba deformado. Estaba demasiado perdido. Y podría haberse dicho a sí mismo: esta es la identidad de quién soy. Y si Jesús dice que no, ¿por qué iba a decirme que sí? Probablemente está demasiado ocupado. Pero él se abrió, pasó entre el ruido, interrumpió el ruido y corrió hacia el único que podía brindarle sanación y mostrarle el camino. Y como resultado, Jesús lo tocó y le dijo que estaba aquí, que estaba bien y que estaba completamente curado. Ahora quiero que entiendan esto: así de milagrosa es esta sanación. Pero por cierto, cuando Jesús sana completamente. Esto es muy diferente a eso, y creo que Dios puede sanar hoy. Sí lo creo, pero tenemos muchas curaciones falsas y en la actualidad hay todas estas como: bueno, ya sabes, yo solo me dolía el dedo y entonces oré y fui sanado. Y así es como puede ser, pero quiero decirles que Dios puede sanar profundamente. Y cuando vemos a Jesús sanando, no fue como una sanación parcial, como si dijera: bueno, tenía tos y se me quitó por una hora. Y Dios quiere sanarte completamente. Entonces, lo que vemos aquí es que el leproso fue sanado completamente. No solo desapareció la enfermedad y su causa subyacente, sino también sus deformidades. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús se lo dijo. Como vemos en Lucas 5:14, le ordenó que no se lo contara a nadie, sino que fuera a presentarse ante el sacerdote. Ve y preséntate ante el sacerdote. En aquella cultura, para ser declarado sano, había que ir al templo al sacerdote del Antiguo Testamento, quien lo examinaba según precedente de enfermedad, y si efectivamente te había abandonado, entonces podía ser purificado ceremonialmente y reintegrarte a la comunidad. Entonces se acercó al sacerdote y comenzó a ser examinado, y el sacerdote vio que no había señales de lepra. Ahora, ¿qué iba a pasar? Jesús le había dicho que no se lo contara a nadie, pero ¿qué iba a pasar? La noticia se iba a difundir. Así el leproso se abrió paso entre el bullicio de lo urgente. Ahora Jesús tendrá que abrirse paso entre el bullicio de lo cotidiano. Lucas 5:14, entonces le ordenó que no se lo contara a nadie, sino que fuera a presentarse a los sacerdotes y les ofreciera lo que Moisés le había mandado para su purificación y testimonio. Pero la noticia sobre él se extendió aún más, y grandes multitudes se reunían para oírlo y ser sanados de sus enfermedades. Y sin embargo, a menudo se retiraba a lugares desiertos para orar. Jesús le dijo al leproso que fuera al sacerdote del templo y que éste podría devolverle su plena condición social. Jesús también le dijo que no se lo contara a nadie, y esto era para que el plan de Jesús se mantuviera según lo previsto. A menudo vemos esto cuando Jesús se escapa de una multitud, o cuando después de una curación o un milagro les dice a las personas: no se lo cuenten a nadie.
porque las multitudes eran muy grandes y se habían vuelto demasiado grandes, o los líderes religiosos se habían enfurecido, etc. Y se podría ver en el entorno natural que Jesús ya habría sido crucificado mucho antes y todo fue según el plan del Padre, lo que significa que fue el momento elegido por el Padre cuando Jesús iba a ir a la cruz. Cuando Jesús finalmente fue crucificado, Satanás recibió felicitaciones de la gente que pensaba por fin lo atrapamos. Pero la broma se volvió contra él porque todo fue según el plan del Padre. Y en el momento del Padre, entonces cuando Jesús fue a la cruz, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y todo está consumado. ¿Por qué? Porque según su plan fue a la cruz para redimir los pecados de ti, de mí y del mundo entero, de todos los que se acercaron a él con fe. Y 3 días después Jesús resucitó de entre los muertos conforme al plan de Dios. Así que cuando vemos esto, vemos que Jesús elige cuidadosamente el momento preciso y créeme, así es como Dios obra también en nuestra vida día a día. Él dirige la sinfonía de su tiempo perfecto y su soberanía. Por eso cuando no entendemos algo, debemos comprender que Dios reina en su trono soberano de gracia. Él nos da la promesa que vemos en el Romanos capítulo 8, que todas las cosas obran para bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Entonces Jesús le dijo al leproso, no le digas a nadie todavía, pero de todos modos la gente se enteró, ya fuera que el leproso se lo contara a la gente o después de que el sacerdote lo declarara curado. La noticia se extendió de esa manera, entonces Jesús se retiró del ruido cotidiano a orar. Eso es lo que necesitamos hacer a menudo, ¿verdad? Necesitamos tener un lugar lejos del ruido, donde pasar tiempo con el Señor. Ahora, aquí hay una pregunta. Eso todavía me viene a la mente. ¿Y no es increíble que Jesús orara? De hecho, puede que te preguntes por qué Jesús necesita orar. Hablamos de que si Jesús oró, también nosotros debemos orar. Pero preguntémonos, ¿por qué Él tenía que orar? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Parece un poco redundante, ¿verdad? ¿Por qué estoy orando si Jesús es Dios? Porque ora a sí mismo. Hablemos de eso. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, a quien Jesús ora. Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús. Y Dios Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene a vivir en ti cuando depositas tu fe y confianza en Él. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en ti cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, capacitándote para hacer todo aquello a lo que Dios te llama. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, pero son un Dios. Lo diré de nuevo, no tiene sentido para mi mente, pero aquí está lo asombroso. Nosotros somos infinitos y Él es infinito. Y servimos a un Dios infinito que es muy grande. Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, oraba al Padre. Cuando Jesús se hizo humano, permaneció sin pecado, siguió siendo Dios, también tomó la forma de un siervo que vino a rescatarnos de nuestros pecados. La oración de Jesús al Padre fue una demostración de su relación dentro de la Trinidad. En la sumisión de Jesús mientras estuvo en la tierra al plan del Padre de que el Hijo quitara los pecados del mundo. Las oraciones de Jesús son un ejemplo para nosotros de que debemos confiar en Dios, nuestro Padre, para obtener sabiduría y fortaleza. Así que si Jesús oraba, nosotros también deberíamos hacerlo. Ahora, si Jesús tenía una vida de oración dinámica, ¿cuáles deberían ser nuestros ritmos en la vida diaria? Y tal vez ustedes pueden proponer ritmos diferentes y me encantaría saber sobre ellos. Por supuesto, hagámoslo saber. Todavía estamos esperando algunos correos electrónicos sobre las conversaciones divinas que ustedes tienen con la gente de la comunidad. Así que por favor envíenlas porque les voy a dar otra tarea por correo electrónico. Queremos escuchar estas historias, queremos escuchar cómo Dios obra y no vamos a ser teóricos aquí en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Así que si tienes otras cosas prácticas de cómo orar, está bien. Entonces, ¿cómo puedes tener un buen ritmo de oración en la práctica? Lo primero es programar un tiempo. Programas un momento para orar. Podría ser al comienzo del día, al final del día, definitivamente antes de las comidas. Tal vez momentos de reacción,
Tal vez antes de una reunión importante, entonces al reaccionar con miedo, tal vez antes de una conversación difícil, reaccionar antes de una conversación difícil, tal vez antes de corregir a tu hijo o antes de quejarte con los demás, o al abordar estas cosas, entregarle a la oración. Dios, dame sabiduría, dame las palabras, ayúdame a no decir las palabras que quiero decir, pero pero que no debería decir. Sí, esto también ayudaría. Haz una lista de oración. Ayer encontré en una caja una lista de oración de cuando comencé en mi ministerio hace 25 años. Y al leer esta lista vi una lista de personas que no conocían a Jesús. Estábamos orando como grupo por nuestros amigos y familiares que no conocían a Jesús. Más de la mitad de ellos hoy son seguidores de Jesús, nacidos de nuevo. Por eso digo que es una falta de nuestro deber, iglesia, no orar por los perdidos. Es una falta de nuestro deber y llamado que Dios nos ha dado si no sentimos compasión por los perdidos. Así que necesitamos sentir compasión por los perdidos. Necesitamos incluir eso en nuestra lista de oración y necesitamos escuchar. ¿Sabes? Todos tenemos ese amigo que habla mucho, pero luego no escucha lo que tenemos que decir. No seamos ese amigo para Jesús. Tenemos tiempo para hablar con Él y también para estar en silencio a su lado. Recordemos las Escrituras, que nos dé sabiduría sobre ciertas situaciones de nuestra vida. Oremos juntos. La oración no es una actuación, así que oren de verdad. No se preocupen por las palabras que van a usar. Sí, lo importante es orar con sinceridad. Pero si eres un creyente nuevo y lees las Escrituras en comunidad, aprenderás la verdad del Señor de una manera más profunda. Simplemente habla con Él. Ora con espíritu de expectativa y sumisión. Ora hasta que ores. Wayne Grudem dice esto. Yo solo acuñé su frase. Ora hasta que ores. A veces necesitas orar hasta que realmente llegues a un punto en el que estés orando. Y no ores con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo es orar con el Espíritu? ¿Cómo es orar con el poder del Espíritu Santo? Es orar cuando no tienes ganas. Es orar cuando estás cansado. Es orar no con las palabras que quieres decir ni con los resultados que deseas, sino conforme a la voluntad del Señor. Es someterse a tus propias fuerzas y orar conforme a los propósitos del Señor. En la iglesia de Ciudad de Kenosha, la oración es un valor fundamental de nuestra identidad. Nuestro valor fundamental es oraremos con plena expectativa, total dependencia y sumisión sincera a la voluntad de Dios. Oraremos con plena expectativa, total dependencia y sumisión sincera a la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia de Ciudad de Kenosha, la oración no es solo pretexto entre dos actividades. La oración no es eso. Bueno, vamos a terminar nuestras reuniones o vamos a terminar nuestros grupos de la ciudad o vamos a terminar nuestro tiempo de servicio juntos, ¿verdad? La oración no es algo como que me siento obligado. Podemos orar con una plena dependencia y a la sumisión de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos un cuarto de oración que está abierto cada domingo en nuestro segundo piso y cada domingo a las 8 de la mañana. Puedes hacerlo. O al final de cada servicio, en nuestra última canción donde puedes orar y responder y orar con la gente. Y nuevamente, nadie ha dicho jamás, oye, ojalá no hubiese nunca ido a orar. Quiero decir, eso fue simplemente como que me arrepiento, fue terrible. Cuando vas ante el trono de Dios y oras con otros, Dios se mueve. Nuestro equipo anfitrión ora, nuestro equipo anfitrión, la gente que te saluda cuando doy el Evangelio todos los domingos y dará el Evangelio todos los domingos, están orando mientras doy el Evangelio. Nuestros grupos de la ciudad pasan tiempo y terminan su tiempo con oraciones. Y la oración se realiza en todo el sureste de Wisconsin. Nuestros ancianos oran por ti. Nuestro personal ora por esta iglesia en nuestra ciudad. Así que, al hablar de ritmos, ¿cuál sería el contenido de nuestra oración? Jesús tenía un ritmo regular en el contenido de sus oraciones.
Lo vemos en lo que llamamos el Padre Nuestro, Mateo 6:9. Por lo tanto, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy tu pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Aquí están algunos de los elementos que vemos en esta oración del Señor. Vemos alabar a Dios en acción de gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Puede que lo hayas memorizado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y siempre pienso en un tronco hueco. Santificado significa honor. Santo es tu nombre. Dios es perfecto. Debemos honrarlo y alabarlo. Nuestra alabanza no es solo una lista de deseos o cosas que creemos que Dios responde. Yo diría que la mayor alegría está en la oración. Y esto es lo que vimos hacer a menudo a Jesús. Disfrutar de quién es Dios. Es adorar a Dios. Él es el creador del universo. Él te creó y te formó en el vientre de tu madre. Sus obras creativas provocan asombro y admiración. Y uno quiere saber a medida que conoce a Dios y su carácter, que el asombro debería aumentar. Y lo que quiero que hagas es esto: en una noche estrellada, conduce hasta el condado, porque esto no funciona aquí en Kenosha. Conduce hasta el condado y quiero que mires las estrellas en el cielo. Quiero que veas tal vez sea la noche las auroras boreales. Tal vez sea una noche en la que puedas ver en la Vía Láctea. Y si tomas un respiro de 5 minutos, sé que algunos se ponen nerviosos. Un respiro de 5 minutos y miras hacia arriba. No puedes evitar las maravillas de la inmensidad de Dios. Y eso es lo que dice Salmo 19. Dinos que los cielos proclaman tu gloria. Nos maravillamos ante el universo, pero el universo es solo una obra de quien lo creó. Y es ante quien lo creó que la admiración se intensifica aún más. Así que Él desea comunicarse con nosotros a través de la oración. Y a Dios le agrada. Y le damos alabanza. Él no necesita nuestros elogios. Le encantan nuestros elogios. Me encantaba cuando mis hijos eran pequeños. Venían a la puerta cuando yo llegaba a casa. Se acurrucaban contra la puerta y decían: papá, papá, te amamos. Es lo mejor del mundo. Luego se convirtieron en adolescentes. Estoy en casa. Sí. Sé que ahí en el fondo hay amor. El hecho de que ya no lo hicieran, de darme esos elogios en la puerta, no significaba que yo dejara de ser su padre. Y lo digo nuevamente, el hecho de que los elogios cesaran en la puerta no significaba que dejara de ser su padre. Mi posición como padre no depende de sus elogios. Pero me encanta, lo aprecio. Si alguien me conoce, les digo a mis ojos, les digo que los amo muchas veces. Quizás unas 500 veces. Y le digo a mi hija, y ella me dice: sí, te amo. Y le digo: sí, ¿sabes que te amo? Bueno, ¿cómo sabes que te amo? Porque me lo dices todo el tiempo. Es un poco molesto ya. Así que algún día dejará de ser molesto. Nuestro Dios también valora nuestra comunicación y alabanza. Cuando oramos es nuestro momento de derramar nuestros corazones a la persona más importante de nuestras vidas. El Señor Dios Todopoderoso, fuimos creados para Él. Nuestros corazones lo anhelan. Y aparte, debemos alabar a Dios con acción de gracias. Y también debemos decirle Dios y agradecerle. Necesitamos ser conscientes de nuestra fragilidad y pecado cuando oramos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso nos transforma. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de ser extraños a ser hijos e hijas del Rey. Nuestra posición cambia. Sin embargo, seguimos pecando. Incluso después de depositar nuestra fe y confianza en Jesús, seguimos cometiendo errores. Seguimos pecando, a veces por accidente, a veces a propósito. Y por eso necesitamos dedicar tiempo a la oración, pidiéndole al Señor que examine nuestros corazones y luego ser sinceros y contritos ante Él, pidiéndole perdón
y al pedirle perdón nos permite ver con claridad dónde necesitamos perdonar nuestra vida. Así que el pecado no confesado no es solo un, sí, ya, da igual, ahora estoy salvado. Crea una brecha en tu intimidad con el Señor, crea una brecha que te impide ver las cosas como el Señor las ve, y crea una brecha en tu crecimiento. Así que dedica tiempo, no es necesariamente divertido dedicar tiempo a confesar tus pecados al Señor. Dedícalo. La súplica, vemos la súplica como otro aspecto. Aquí es donde solemos ir a Dios, suplir mis necesidades, danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios quiere que confiemos en que nos proveerá lo que necesitamos. En la vida puede ser difícil distinguir entre lo que queremos y lo que no necesitamos. A menudo pensamos que lo que necesitamos es en realidad lo que queremos. Pero Jesús dice esto en otro lugar. ¿Quién de ustedes, por muy ansioso que esté, puede añadir una sola hora a su vida? Dios tiene el control absoluto y lo que más necesitamos es confiar en Él y pedirle y compartir con Él lo que hay en nuestro corazón. Esto significa que podemos confiarle todas nuestras peticiones, cada una de ellas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra futura familia, con nuestras enfermedades, con nuestras finanzas, con todo, con la mentalidad de que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entiendo que Dios puede responder como quiera, pero voy a pedirle que haga todo. Mira, este es el trato. Cuando oras, esto no es lo que te pido que hagas. Y digamos, alguien está aquí arriba y tiene una enfermedad terminal. Estamos orando en privado con ellos. Estamos orando que tiene una enfermedad terminal. Ponemos nuestra mano y decimos, Señor, te rogamos que sanes a esta persona, pero sabemos que eres soberano y si decides no hacerlo, bla, 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 bla. He visto gente pasar como 10 minutos en todas las razones por las que Dios podría no sanar a la persona en lugar de pedirle a Dios que la sane. Y este es el trato. Si alguien está gravemente enfermo y quiere que oremos, vamos a orar y invocar al cielo. Vamos a orar y pedirle al Señor que sane a esta persona. Con el entendimiento de que Dios no tiene que hacerlo. Con el entendimiento de que la sanación final se produce en el cielo. Pero llega un momento en que oraba por la sanación de mi madre, que ahora está en el cielo, y ella me dijo, quiero ir al cielo. Podrías dejar de orar. La cuestión es que debemos orar con la fe de saber que, al igual que el leproso, podemos lograrlo, pero solo si Dios quiere. No podemos elegirlo ni reclamarlo. Y si Dios decide sanar a una persona y no hay otra, no es porque una persona sea especial y la otra no, es por la gracia de Dios y su buen plan. Y a veces estamos envueltos en su plan, pero no necesitamos poner excusas para justificar por qué Dios no puede hacerlo. Oramos para que Dios lo haga, con la comprensión bíblica adecuada de que Dios no está obligado a hacerlo. ¿Ok? No lo nombres ni lo reclames. Una vez escuché a alguien decir, ya lo he intentado todo, supongo que ahora solo me queda orar. Si has hecho eso antes, que has probado todas las opciones y luego recurres a la oración, recuerda que la oración no debería ser lo último que hagamos, debería ser lo primero, es lo más poderoso. Cuando vivimos sin oración, es como asaltar las puertas del infierno con pistolas de agua. Pero cuando oramos primero, es como lanzar una bomba nuclear sobre nuestros problemas. Es la herramienta más poderosa de nuestro arsenal. La oración nunca debe ser lo último, debe ser lo primero. Ian Bounds dice, nada se hace bien sin oración por la sencilla razón de que deja a Dios fuera de la cuenta. Una oración para que haya una interrupción nunca es un tiempo perdido. El ritmo de la oración te aleja del ruido. En segundo lugar, la oración te impulsa hacia la misión. Marcos 1:35. Muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto y ahí estaba orando. Simón, que es Pedro, y sus compañeros lo buscaron. Y cuando lo encontraron dijeron, todos te buscan. Él le dijo, díganle que vayamos a los pueblos vecinos para que podamos predicar allí también. Por eso he venido. En este pasaje Jesús se hospedaba en la casa de Pedro y antes de que saliera el sol, Jesús salió de nuevo a un lugar desierto. Esa noche Jesús había sanado a toda una ciudad que estaba enferma y poseída por demonios. Y esto se prolongó hasta bien entrada la noche. Entonces Jesús se levantó antes de que saliera el sol y salió y pasó tiempo con el Padre.
Jesús solía ir a orar antes de que alguno de los momentos más importantes. Y lo que vemos de aquí es claro, aunque Jesús realizaba su ministerio a altas horas de la noche, la oración lo preparaba para el bautizo. Él oró cuando hubo alimento de los 5,000. Cuando llamó a los discípulos antes de llamarlos para que fueran sus discípulos. Él oró. En la última cena, él oró. Y oró mientras que los discípulos o uno de ellos lo negó. Y finalmente debemos hacer eso, debemos orar. Debemos orar y estar listos para eso. Y finalmente, debemos estar listos también para rendirnos. Entonces, dice Jesús en la última cena. Jesús estuvo con ellos en un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, estoy tan angustiado al punto de la muerte que estaba como boca abajo. Y se puso a orar Jesús, Padre mío, si fuera posible, hágase tu voluntad y no la mía. Y volvió y los encontró. Y Jesús le dijo, si puedes pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y volvió y los encontró dormidos, pues no podía mantener los ojos abiertos. Después de dejarlo, se alejó de nuevo, orando por tercera vez y repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a los discípulos y les dijo, ¿todavía duermen y descansan? Y miren, el tiempo se acerca. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantémonos, vámonos, mi traidor está cerca. Mientras que el leproso dijo, si quieres puedes hacerlo. Mientras que al leproso le dijeron, no se lo digas a nadie, porque no era el momento. Jesús estaba postrado en el huerto, pidiéndole a Dios, si quieres aparte de mí esta copa. Si hay otra manera de evitar que vaya a la cruz y cargue con los pecados del mundo, permitas que se haga tu voluntad, pero no la mía. Porque el momento es ahora. Ahora, ¿por qué Jesús ora así? Eso es una oración interesante. Creo que es una de las oraciones de entrega más profunda que encontramos en toda la Escritura. Al principio puede parecer desconcertante. ¿Acaso Jesús duda? No, está considerando de que Él va a ir a la cruz, sentirá el dolor físico, pero en la cruz asumirá la ira de Dios por los pecados del mundo. Jesús, que no conocía el pecado, miraba el futuro y veía el dolor del pecado que iba a soportar y a pasar en la cruz. Y era un dolor insoportable y significa desde la cruz. Y él prácticamente sudó sangre. Sus venas se le reventaban por el estrés. Y preguntó, ¿hay otra manera? Mientras calculaba el costo, respondió, no mi voluntad, sino la tuya. Se rindió y en ese instante fue traicionado, porque el momento era el adecuado. Y cuando oramos, nos damos cuenta de que servimos a un Dios todopoderoso cuyo tiempo siempre es perfecto. Un Dios poderoso cuyo plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Nosotros que vivimos en un mundo roto, que experimentamos el dolor, tenemos un Dios todopoderoso que fue a la cruz para liberarnos de nuestros pecados y sufrimiento, para que podamos cambiar nuestra posición en esta vida y ser puestos al misterio ahora, para vivir una vida de entrega. Ahora, la oración nos lleva a un punto de entrega, ya sea que pidamos exactamente conforme a la voluntad del Señor o que pidamos algo que no está en la voluntad del Señor.
Él nos realinea. Aquí la cuestión, la oración no cambia a Dios, te transforma, ya que lo que oramos revela lo que creemos acerca de Dios. Así que quiero que sepas que no pierdes el tiempo orando, pierdes el tiempo al no orar, porque puedes llamar a la puerta ahora mismo y Dios te abrirá, te escuchará, oirá lo que sientes, te amará y te acogerá, y Él te guiará según su voluntad. La oración nunca es una pérdida de tiempo. Todo es teórico si no oramos. Dios quiere que lo conozcamos bien, que cultivemos una relación con Él, que crezcamos en Él, que nos rendamos a Él y que seamos libres a cerrar nuestro tiempo en oración. Libres en este mundo hasta su regreso. Servimos a un ser asombroso, grande, disponible, omnisciente y lleno de amor. Dios te abrirá la puerta cuando llames. Y aquí hay una aplicación donde necesitas agregar la oración a tu ritmo. Número 2. ¿Cuándo fue la última vez que te asombró el poder de la oración? Anótalo. Recuérdalo. Porque cuando recuerdas cómo Dios se movió, te impulsará a decir, Dios, creo que puedes hacerlo de nuevo. ¿Dónde puedes ser más audaz en tus oraciones? Donde pones excusas para no orar por ciertas cosas. Número 4. ¿Qué cambiaría en tu vida si oraras más? ¿Lo has pensado? ¿Qué cambiaría en tu vida si oraras por ello? Y número 5. ¿Por quién oras? Para que conozca a Jesús. Para que ponga su fe en Jesús. Eso es lo que me rompe el corazón. Vivir en un pueblo donde más del 90% de la gente no conoce a Cristo. Creo que Él nos va a librar. Tengamos una conversación sobre el Evangelio cuando es una semilla. Y podemos regarla. Y saben, iglesia, creo que nuestros mejores días están por venir. Ahora, esta gente dice que lo mejor está por venir. Sí, lo mejor está por venir porque Jesús regresará. Pero ¿qué hay de la tierra? Le diré, creo que lo mejor está por venir si nos comprometemos a ser personas de oración. Nos mantenemos conectados al Señor y no nuestras propias fuerzas. Padre, oro por nuestra iglesia, que seamos personas que te hablen, te amen, te adoren, te confiesen sus pecados, te pidan lo que necesitan y te entreguen a ti, Señor. Te ruego que oremos a nuestro ritmo, que incorporemos cosas nuevas a nuestra rutina para tener tiempo interrumpido contigo. Dios, te ruego que oremos juntos para vivir en comunidad en esta iglesia. Dios, te ruego que nos reconectemos contigo ahora mismo. Mientras estás sentado en tu asiento, adóralo. Confiesa tus pecados. Pídele que supla tus necesidades. Hagámoslos ahora mismo. Y mientras lo haces, quiero hablar a la persona en esta sala que nunca ha puesto su fe y confianza en Jesús. Esta es tu mayor necesidad. No puedes tener una relación con Jesús si nunca has depositado tu fe y confianza únicamente en Él. ¿Le has pedido a Jesucristo que sea tu Salvador? Si tienes dudas al respecto, si nunca se lo has pedido personalmente, si no estás seguro, sabes que nunca lo has hecho, necesitas hacerlo. No es algo que puedes dar por sentado, es algo que debas hacer. Así que, si hoy estás listo para entregarle a Jesús depositando tu fe y confianza solo en Él, reconociendo que has pecado, que estás separado del Dios Todopoderoso, te darás cuenta de que no hay nada bueno que puedas hacer. Solo Jesús y la obra que Él realizó pueden hacerlo. Él murió en la cruz por tus pecados. Resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque por gracia que es el favor de Dios sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos los que clamen en el Señor serán salvos. Y si nunca le has pedido a Jesucristo que sea tu Salvador, este es un momento para decirle, Jesús, sálvame de mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por eso, gracias porque eres un Dios vivo y real que pudo vencer el pecado y la muerte. Gracias porque resucitaste de entre los muertos, Jesús. Quiero vivir una vida de entrega ahora. Pongo toda mi fe y confianza solo en ti, mi nueva vida en ti, con todas las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Si es tu caso, si en tu asiento acabas de decirle sí a Jesús, Jesús, pongo mi fe y confianza solo en ti.
Si hoy has hecho de Jesucristo tu Salvador, con todas las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, a la cuenta de 3, levanta esa mano en lo alto e indica que hoy es el día y di, sí, Jesucristo es tu Salvador. De nuevo, al levantar tu mano como Salvador, solo estás indicando lo que hiciste. Cuenta hasta 3. Levanta esa mano bien alto. 1, 2, 3. Levántala. Señor Jesús, gracias por todos los que te dicen que sí. Que dicen que te necesitan, que depositan su fe y confianza solo en ti. Que moriste en la cruz por sus pecados. Que resucitaste entre los muertos. Señor, ahora oro por todos los presentes para que te oremos en oración. Para que estemos constantemente confesándote nuestros pecados. Y confiemos en ti para satisfacer nuestras necesidades y proveernos de todo lo que necesitamos. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.